Bienvenidos a este nuevo vídeo, es mi primer creepypasta, me lo contó un amigo, tal vez sea un asesino de infancia al escuchar esto, pero a mí igual me afectó. Ahí va. El creepy se llama El coma de Ash. ¿Alguna vez has notado que el ritmo, el tono y la historia del desarrollo de los cambios Pokémon después de Ceniza es golpeado por un rayo en los primeros episodios? Como Ash y su mundo son relativamente normal hasta que después de ese incidente? Tengo una teoría. El accidente con la bicicleta puso a Ash en coma. Días después, lo encontraron y se apresuró al hospital y tratada con medicamentos fuertes. Esta es la razón por el equipo Rocket se volvió menos amenazador. La medicación surtió efecto y estabilizó sus sueños como para que, en vez de ser aterrador, se convirtieron idílico. Se le permitió vivir sus fantasías maestro Pokémon. Después de los episodios iniciales, la serie es el resultado de la mente subconsciente de Ash cumplir sus deseos, así como el intento de escapar de la realidad. En caso de Ceniza darse cuenta de que está en coma, se despertaría y sufrir daño cerebral, por lo que debe acabar con todas sus barreras mentales, uno por uno. Si puede hacer eso, él puede venir a los apretones con quien es él y escapar de su coma. Otra prueba proviene de la constatación de que a pesar de que sus viajes lo llevan grandes distancias, nunca suele viajar en bicicleta por haber desarrollado una fobia a ellos. La coma y la fantasía se explica por qué nunca cambia mucho, físicamente. Explica el socialismo en todo el mundo, como él ideó un sistema seguro de gobierno que funcione sin problemas y mantener el mundo en marcha, lo que permite sus aventuras a trabajar como lo hacen. También explica cómo un niño puede ir por su cuenta en un mundo lleno de animales peligrosos y salvajes. Además, se explica por qué cada pueblo tiene el mismo agente de policía y todos los centros Pokémon tienen la misma enfermera. Joy y Henry sabía de su ciudad natal y que actúan como una red de seguridad o anclaje, lo que le permite sentirse seguro, no importa dónde vaya. Representan la estabilidad. Los profesores representan los ideales de Ash, por lo que Gary se convirtió en profesor. La fantasía también explica por qué cada vez que entra en una nueva región que casi nadie ha oído hablar de él, a pesar de sus conquistas. ¿Cómo podría Pablo, el rival del área si no sé de alguien que coloca en al menos los 16 superior de las tres ligas y destruyó la Liga Naranja y Frente de Batalla? Pasando a los personajes más cercanos a él, compañeros de viaje de Ash son aspectos de sí mismo que se puede disfrutar, pero no pueden asociarse con él. Brock es la sexualidad reprimida de Ash. La ceniza cayó en coma una virgen y, como tal, requiere una salida para sus frustraciones sexuales crecimiento. Sin embargo, ya que nunca puede experimentar el sexo, Brock nunca debe suceder. Estancia de Brock con la profesora Ivy fue un intento de la mente de ceniza de reprimir su sexualidad. Brock no es solo una proyección de la sexualidad de Ash, sino también una proyección de los instintos paternales de Ash. Él deja a sus hermanos para viajar con Ash, porque no puede hacer frente a tener esa gran responsabilidad. Usted puede notar que James tiene mucho más el diálogo en esta parte de la serie, así como obtener más sentimental con sus Pokémon y la exposición de gran parte de su historia de fondo. Ash no disfrutar de esto mucho, por lo que vuelve Brock, horrorizado, y se niega a hablar de ello. El subconsciente de Ash lo estaba reprimiendo en el momento así, que no sea un sentimiento general de temor, no tiene idea de lo que pasó. Otra prueba de Brock es la sexualidad de la ceniza es que se sigue presentando la serie después de ceniza se encuentra con un nuevo aspecto femenino de sí mismo. Misty es el primer aspecto que nos encontramos. Porque ella es la primera y no es más que un aspecto de la ceniza son explicaciones de por qué Misty juega un papel tan importante en la serie, pero en última instancia es inalcanzable, ya que nunca la conoció antes de la coma. Desde Misty es su interés amoroso inicial, aunque solo sea inconscientemente, la necesitaba para llegar a un cierto nivel de la feminidad. Sentía que la gente solo podía tener relaciones después de que hayan madurado. En la práctica, sin embargo, se encuentra con que no puede hacer frente a ella, ya que carece de experiencia en el mundo real. Él quiere que el normal, agresivo, Misty, arrogante sabía, por lo tanto, no dejar que se quede con Togepi. Podemos ver este arco en el reprender constante de su sexualidad, pero su eventual maduración hasta que ella había pasado a segundo plano. Desde Ash estaba muy apegado a ella, esto fue traumatizante. Después de esta experiencia, nadie a su alrededor amenazar a madurar termina rápidamente dejando solo para otro, más ingenua de relleno a entrar en su vida. Gary Roble es lo ceniza quiere ser. Él es el cumplimiento de deseos. Tuvo éxito y luego se sentó a una vida normal.
Ceniza necesita a alguien para tener éxito en su mundo o él no podrá validar y comenzará a cuestionar por qué está donde está. Es una trampa subconsciente para que no llegue a ser demasiado consciente de su situación. Su mente debe haber dado cuenta de que la conciencia del coma él sería salir de ella, por lo que tomó algo que el chico ya amaba y construir una salida para él con ella. Sin embargo, Ash es demasiado complaciente a tomar una posición final y luchar contra su manera de salir de ella, y no puede escapar. Es por esto que sigue encontrando Pokémon legendarios. Son el camino de su mente de lo que muestra lo que puede hacer grandes cosas si se lo propone. Es una manera de animarle a empujar hacia adelante. El cohete del equipo son las cualidades de sí mismo que Ash considera negativo, pero está llegando a un acuerdo con Jessie y James quieren apaciguar figura del padre Giovanni, de Ash. Para lograr esto, Jessie y James engañar al sumiso a hacer cumplir sus órdenes. Meow quiere todo para apaciguarlo porque recuerda los buenos tiempos con Giovanni. Esto coloca a Meowth en una categoría conocida como dañado, inocencia de Ash. Esto es evidente porque Meowth es capaz de hablar. De hecho, la única razón por Meowth puede hablar es tan Ceniza eventualmente puede aceptar los aspectos del equipo Rocket como partes de sí mismo. Ceniza tenía problemas con su padre, por lo que lo puso encima de la malvada corporación y lo demoniza. Puede haber un equipo Rocket real, en el mundo real, pero es dudoso que el padre de Ash es su líder. Ceniza probablemente siente la separación entre sus padres era en parte su culpa, pero también culpa en parte a su padre. La división hizo que su madre se mueva fuera de la ciudad a Pueblo Paleta, y es una de las razones por qué Ash inicialmente se embarca en su viaje. Escapar de la crisis en el país. Toda la organización, incluyendo Butch y Cassidy, es un símbolo de su incapacidad para escapar de su padre de maquinaciones. James se da a entender la homosexualidad, que no necesariamente hacen Ceniza homosexual, y la credulidad, mientras que Jessie es la vanidad y la manipulación. Desde Meow tiene el potencial de rehabilitación y no quiere ser malo, esto se ajusta una vez más con las personalidades conflictivas y la teoría demonizado yo. Equipo Rocket vestidos cruzados, porque la Ceniza está explorando su género, una faceta diferente de lo que representa Brock, sexualidad, y este era un método que permitió a su lado gay barra vano de experimentar libremente. Cuando se dio cuenta de que no era algo para él, lado libre dejó de jugar con él. Max vino con Mai. Jugó el ego y tocaba el ir con grandes aspiraciones en qué sesión. Trabajaron durante un tiempo, pero, con Ash siendo un adolescente, su sexualidad tenía que venir de nuevo en juego. Mantuvo reinventarse a sí mismo y, finalmente, escribió nuevos aspectos, pero su mente se llevó lentamente las viejas atrás como una muleta para hacer la transición más fácil. Amanecer es Ceniza dándose la oportunidad de amar. Puesto que ya estableció Misty como alguien que no es probable que vaya a ninguna parte con, creó un nuevo super femenina, una que se parecía más a él y menos violento. Usted puede notar que mientras tanto Mayo y Misty tenían ninguna tolerancia para el comportamiento de Brock, Dawn parece tratar de encogerse de hombros. Tracey, el criador, era un posible futuro de la ceniza que se desecha. Este futuro es uno que envió a trabajar con el profesor, ideal último de la ceniza de la figura paterna, cuando Tracey interrumpido la ceniza dinámica tenía con sus otras posibilidades. Con la mente de Ash lucha contra el coma y Ash ver a esta persona como un compañero, Traki fue reemplazado rápidamente con un rival más amenazador. Pikachu representa a la humanidad de Ash. Esto explica los episodios en los que se separan y Ash quiere desesperadamente encontrarlo, incluso hasta el punto de trabajar con el equipo Rocket, aspectos de sí mismo que nunca suele asociar a, pero por alguna razón no se puede. Equipo Rocket quiere robar Pikachu y entregarlo a Giovanni. Jessie y James siempre se oponen Ceniza porque está aterrorizado por la idea de su humanidad que miente en las manos de su padre. Sin embargo, esta es la misma razón por la que va a trabajar con aquellos aspectos de sí mismo para salvar la humanidad. Ash no podía evolucionar Pikachu porque eso significaría desafiar su concepto de lo que era algo que no estaba cómodo con durante su vida profesional a través de sus temas originales. El narrador es la mente superior de Ash, recapitulando y explicando el progreso que ha hecho y las tribulaciones que enfrentará, lo que permite comprender cómo despertarlo mejor. Métodos de Team Rocket vuelven gradualmente más y más absurdo, porque Ash es solo un niño soñando estas cosas. Por eso disfraces Team Rocket siempre creyeron. Él sabe que son ellos, por lo menos en un nivel subconsciente, pero elige ignorarlo para que pueda mejorarse a sí mismo.
En cierto sentido, la ceniza que quiere escapar está saboteando la ceniza que quiere quedarse perdido en su mente, de modo que no puede haber más conflicto y, con suerte, un eventual escape. La fuga es una consecuencia de llegar a un acuerdo con quien es. Como se mencionó anteriormente, el equipo Rocket es un método Ash para hacer frente a terrenos que se siente incómodo con la lucha por su cuenta. Usted puede recordar que a principios de la serie, había animales y las referencias a los animales. Por ejemplo, los peces en el acuario de la ciudad gimnasio cerulean o que el Pokédex listas Pikachu como rata como. Estos animales no son importantes para la psique de Ceniza, por lo que no entran en juego mucho. Si Ceniza amaba perritos, todo sería sobre diferentes razas de perros y un circuito de peleas de perros, pero como la serie continúa, se ve menos animales realistas y más Pokémon. Esto podría ser una señal de la mente de Ash deteriorándose. Como él está en coma, que está perdiendo conceptos de algunos animales y la maquinaria y su sustitución por Pokémon. Podría explicar cosas como Pokémon eléctricos trabajan como generadores de energía, que son señales de que su memoria del viejo mundo está cayendo más y más a medida que pasa el tiempo. El reino Pokémon será idealizado continuamente, el tiempo no tiene estímulos del mundo real. Ceniza puede o no puede ser deteriorada mentalmente, pero está cada vez más acostumbrado a las reglas de su mundo falso. Los Pokémon salvajes son sus racionalizaciones para el funcionamiento de su fantasía creada. Es un mago lo hizo síndrome. Si no sabe cómo funciona, su mente dice Pokémon. El Pokémon en el equipo de Ash, sin embargo, sirven al propósito de mostrar sus temas y aspectos de sí mismo. Por ejemplo, Charmander representa su deseo sexual, no su sexualidad, como Brock. Al principio es una cosa fácil lindo de controlar, pero con el tiempo se convierte en un infierno que asola a la desobediencia. Ya la ceniza no tiene ninguna comprensión real de su sexualidad, por lo que no tiene forma de ventilar o mantenerla bajo control. Bulbasaur fue su falta de voluntad para cambiar, que se refleja en la imagen cuando se niega a evolucionar y casi decidió quedarse a menos que se enfrentó a él. Skirtle era su voluntad de seguir el ejemplo de los demás, como lo demuestra la pandilla se corrió con. A pesar de que corrió la banda, que eran vistos como un grupo y el subconsciente de Ash le dieron el más fuerte. Butterfree fue su soledad aplastante, que se ocupó de cuando dio a conocer a unirse a un rebaño. Sus tipos de aves son su imprudencia, siempre dispuesto a sacrificar algo en cualquier momento por la victoria. Cuando Ceniza es el comercio de Pokémon, es un intento de empujar a sus propios problemas de distancia de otra persona. Sin embargo, se da cuenta de esto y por lo general negocia de nuevo muy rápidamente. No solo son Pokémon de Ash una manifestación de diferentes partes de sí mismo, los Pokémon de otros entrenadores son así. Koffing y Ekans eran simbólicos de la voluntad del equipo Rocket de cambiar, por lo tanto, sus evoluciones. Una vez que su mente era capaz de superar ese obstáculo y permitir que se cambien una vez, se le dio la oportunidad de cambiar de verdad. Una nota interesante es que Pupitar es una racionalización. Un Pokémon rival capturados antes de que se conocieran. Incluso Ceniza sería sospechoso si todos los que conocía no tenía equipaje de más de Pokémon de los lugares anteriores que había estado. Otros entrenadores son formas más directas de sus problemas, unos o bien debe llegar a un acuerdo con o de plano suprimir. Los líderes de gimnasio son los aspectos más primarios de su personalidad, con cada Pokémon es más fuerte que el anterior para mostrar un nivel de habilidad que solo puede ser capaz de si se dio en ella. En efecto, él está haciendo batalla con una parte de él que prefería no tener el control. Originalmente, Ash tenía las batallas, que evolucionaron a batallas en equipo y concursos. La explicación de esto es que sus problemas se volvieron cada vez más complicado y los medios de hacer frente a las necesitaban para ser más compleja. El hecho de que utiliza temas que ya ha dominado de ganar es una señal de que está cada vez más fuerte. Ash lanza su Pokémon porque su mente está obligando a que él consiga pasar de ellos. El segundo se plantea un dominado equipo, un torneo se acerca y, después de luchar su camino a través de él tiene que ir a una nueva tierra para los nuevos desafíos. Sin embargo, con un equipo dominado, no habrá ningún desafío o cualquier manera de motivo ulterior. La ceniza que se quiere quedar en coma y seguir viajando manos sus problemas resueltos a Profesor Oak para que pueda continuar y superar las pendientes. Se trata esencialmente de su mente lo que le obligó a hacer frente a sus problemas. Rivales de Ash y la Elite 4 son en última instancia, la parte más fuerte de ciclo. Tener Pokémon que son esencialmente divina, representan tanto lo que se puede lograr y lo que es inalcanzable.
rivales de Ash son todos los posibles futuros que él imagina para sí mismo, tenga en cuenta que son todos mayores que él. Esto originó con Gary Oak, alguien ceniza sabía de la vida real y formó una especie de dios en su mente. Sin embargo, Gary progresó y cambiar para adaptarse a la visión de sí mismo y de su deseo último de Ash, finalmente, establecerse en un papel de profesor después de vencer a la Elite Four. Con Gary Oak en el retiro, su mente necesita un nuevo rival para él. Así, el nacimiento de Richie, el buen aspecto de su rivalidad, y Paul. Pablo últimos esfuerzos zanja de su mente a él salir de ella, para forzar ceniza para realmente llegar a un acuerdo que este mundo perfecto no es la mejor opción o camino hacia el despertar. Pablo es la sombra de la ceniza, que quiere seguir adelante aún más difícil y más difícil. Es la parte de la ceniza que no se detendrá ante nada para escapar del mundo coma. Mewtwo es una nueva forma de tratamiento, hecho con impulsos eléctricos y una máquina para saber ceniza fuera de él, llevándose hasta el último de sus guardias mentales, los Pokémon iniciales de la película. En la mente de Ash, Mewtwo y sus clones eran, en el mundo real, el tratamiento de las garantías mentales que protegían a Ash y lo mantiene en estado de coma. El Pokémon de su mundo. Los clones fueron los contadores a las cuestiones Ash había pensado resolver y cada aparecieron a Ash como una copia exacta de su defensa. Los clones no juegan por las reglas del mundo de Ash. No utilizaron los ataques especiales o se mueve. Solo asolaron su contraparte mediante la fuerza bruta. El tratamiento estaba funcionando. No hubo efectos secundarios. Las sacudidas eléctricas comenzaban a afectar el sistema nervioso de Ash. Si el tratamiento continuado, que se paralizaría. Su mente se manifiesta esto en el mundo de los sueños por el petrificar. Si no fuera por el final del tratamiento de la madre de Ash, que sabía que su hijo no querría vivir en un mundo que no podía estudiar, Ash habría permanecido como una piedra para siempre. Después de esto, Ash necesario para recuperarse de los daños causados por la terapia eléctrica. A fin de reducir la conciencia del peligro que Ash sentía de ella, su subconsciente comenzó a minimizar los efectos de este mundo, que es porque los ataques eléctricos de Pikachu, una vez que destaca por su fuerza de Team Rocket, ya no tienen ningún efecto sobre la ceniza, que no sean cómicos. Como podemos ver, la ceniza puede muy bien haber sido atrapado para siempre en este mundo. Sin embargo, como todos los sueños, como en todo, hay un principio y un fin. ¿Qué pasaría si nunca se recuperó de ceniza? En su habitación del hospital, vemos Delia, obviamente angustiado. Está hablando con un doctor con una mirada sombría en su rostro. El hombre dice que su seguro está en marcha y el niño no ha tenido ningún cambio en la actividad cerebral en el año. El choque de retirarlo de soporte de vida tiene una muy pequeña posibilidad de despertarlo. Ella está de acuerdo con lágrimas. De vuelta en el mundo de Ash, que finalmente ha derrotado a la Elite Four y, uno a uno, los que le rodean desaparecer. Con el tiempo, todo es negro. Pikachu viene corriendo hacia él, brillando más y más brillante en la oscuridad. Finalmente, se llega a Ash y los dos se abrazan por última vez. En la habitación del hospital, sus signos vitales de coloración, murmura Ash sus palabras finales. Yo, quiero ser, él, el mejor. Él va a morir sin haber conocido a su sueño, excepto como nada más que un sueño. Cuando volvió a la realidad, que sabía todo por la mentira que era, sabía que como su imaginación. Sabiendo que todos sus esfuerzos y ambiciones, y los amigos eran nada, se va a dejar ir. A medida que pronuncia sus últimas palabras, que apenas abre los ojos y ve la silueta de su madre, con la cara oculta por las manos secándose las lágrimas. Ellos hacen contacto visual y una realización final le llena antes de que pierda toda su fuerza. Él ve que su madre se mantiene la esperanza de que se recuperaría todo ese tiempo. Él la ve y descubre que su esperanza se había roto cuando ella había llegado a la conclusión de que había sobrevivido a su único hijo. Muere saber que es amado, pero eso significa que la persona más cercana y real para él es aplastado por completo. Sin embargo, hay otras posibilidades. La fuente de tiempo fluye de manera misteriosa. Uno no puede ir contra la corriente, como Gatsby. Sin embargo, uno nunca podía ver lo que está esperando abajo. Ceniza finalmente derrota a Lance, solo para ser confrontado por no Gary Oak, sino una imagen de espejo de silencio de sí mismo. La voz del narrador le habla, le dice que ahora puede finalmente escapar de la prisión de su propia mente. Uno por uno, sus amigos aparecen y se desvanecen en más copias de sí mismo, animándolo.
Después de una larga y dura batalla contra sí mismo con la ayuda de todos los Pokémon que había hecho amistad, él sacude despierto. En su habitación del hospital, ve a sus padres, durmiendo. Él se encuentra incapaz de hablar. Empuja Ceniza adelante hacia su recuperación. Pasa a través de la terapia física, la formación de más y más difícil con Pokémon de rehabilitación hasta que pueda caminar por su cuenta otra vez. Esta vez, una Ceniza más viejo y más sabio emprende un viaje. Como la última vez, que es tarde para llegar al laboratorio de Profesor Oak. Cuando solo hay un Pokémon que quedan, de repente recuerda todos los recuerdos de su vida y se da cuenta de que todos sus amigos se han ido para siempre. Como se pone en marcha con su nuevo compañero, descubre que el mundo es más oscuro de lo que imaginaba. Pokémon y la gente más reales. Mueren. Él también ha envejecido. Él promete convertirse en el maestro Pokémon soñó que era. Él jura a sí mismo. Él se compromete a ellos. Voy a ser el mejor. Lo siento, pero todas las veces que dice ceniza se refiere a Ash. Bienvenidos.